Tu hijo lleva 20 minutos con el rompecabezas, va bien, le faltan 5 piezas, y de repente lo deja, se levanta y ya. Como si nunca hubiera empezado, tú lo miras, no entiendes nada, y lo primero que se te viene a la mente ¿es flojo? ¿No le interesa nada? ¿Hice algo mal? Hoy Luis y Gustavo te van a explicar exactamente qué pasó por el cerebro de tu niño en ese momento, y lo que puedes hacer para ayudarlo. Empezamos. Bienvenidos a un episodio más de Caóticamente Felices, el número 2, ¿no? Les saluda número 2. Gustavo y Luis. Mira, nos ha llegado los jarritos de Caóticamente Felices. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco, vamos a entender de las dificultades de los niños para terminar una tarea, que esto se presenta diariamente dentro del aula, en las sesiones y en casa, ¿no? Entonces, bienvenidos, y pues después de esto al final vamos a llevarnos un par de herramientas para aplicar en casa que les van a ayudar muchísimo, ¿no? Bien, Gustavo, ¿cuáles son una o varias de las problemáticas que los padres comúnmente nos dicen en la sesión? Mira, cuando nosotros hablamos de un desarrollo de tareas, hay muchas cosas que dentro de ellas se tienen que observar. Y es muy común escuchar a papás con diferentes tipos de testimonios que se relacionan más como que se le complica poder terminar una tarea, o el tradicional que empieza la tarea y no tarda ni 2 minutos y ya se pierde. Comienza a observar el borrador, una mosca que pasa, o cualquier cosa logra distraerlo de la tarea que está haciendo. Es muy común escuchar ese tipo de testimonios. También cuando le dan una consigna, esto es muy común. Mira, me dice: Luis, te traigo a mi hijo a terapia porque no comprende o no hace caso. Y me pasa lo mismo en la escuela, me llama la atención en la escuela o en el colegio porque le dan una consigna y no la hace. Y cuando nosotros hablamos aquí, sucede, pero ya vamos a ver más adelante, ¿no? De qué se trata, cómo está funcionando el cerebro. Pero eso trae o conlleva dificultades en diferentes contextos, porque muchas veces se dispersan cuando están en el supermercado, en el centro comercial, y obviamente esto genera muchas dificultades para ellos como padres y como familias, ¿no? Y sabes algo muy común, que mira, yo lo escuchaba mucho, pero no le ponía mucha atención. Pero, por ejemplo, un papá me comentó ahora: yo sé que mi hijo tiene atención, porque cuando está en los videojuegos, hoy en día hay muchos que están de moda, él logra mantenerse enfocado en el videojuego y puede mantener la atención y puede estar horas y horas de estar metido en una máquina o en el videojuego, y sin ningún problema puede terminar esa tarea que está jugando. Sí, pero cuando yo lo pongo a hacer una tarea en el cuaderno, no dura ni 2 minutos, pero yo sé que tiene atención. Exactamente. Y para complementar un poco este tema en el que vamos, sobre todo a nivel educativo, porque es donde más se puede ver, porque pasan más tiempo allá en la escuela, el tema del desarrollo de nociones, el tema del lenguaje, el tema del más adelante, la lectura y la escritura. Niños que tienen desafíos enormes en poder agarrar un dictado, en poder transcribir o elaborar una redacción. Estas tareas que les genera a ellos también un poco de frustración, y ellos desvían su atención porque no pueden hacer la secuencia del proceso ejecutivo, y obviamente, como no pueden, el tema de las praxias, que ya vamos a hablar, se dispersan, ¿no? Y obviamente se genera el problema, y muchas escuelas o muchos otros profesionales hacen diagnósticos, ¿no? Trastorno por déficit de atención, hiperactividad, ¿no? Pero bueno, son una serie de problemáticas. Hay otras también que se generan mucho. A mí me encanta mucho terapia ocupacional. Yo soy terapeuta de lenguaje, pero me encanta mucho terapia ocupacional, y siempre le digo a los padres: vamos primero allá, porque hay cosas tan escondiditas, tan bacanes, que tú detectas y ¡pum!, eso le da un impulso. Esas cositas que te dicen los padres diariamente, por ejemplo. Sí, es que cuando nosotros comenzamos a ver todas las dificultades y quizás nos enfocamos mucho en la conducta, en el problema, en el niño no tiene atención. El niño no tiene atención. A veces nos desvía un poco del por qué quizás el niño está teniendo esta depresión de su atención.
qué es lo que está impidiendo que esta atención no se sostenga o qué es lo que está impidiendo que el niño se focalice. Recuerdo ese libro tan bonito que leímos una vez, que era de un negociador de la CIA que decía: lo importante aquí es no conocer el qué, sino conocer el para qué. O sea, conocer esa instancia en la cual nosotros podemos observar las diferentes variables que pueden estar relacionadas dentro de la problemática. Entonces eso es algo que en el neurodesarrollo nosotros lo manejamos bastante bien, pero bueno, la idea es ir dando estrategias para que los papás también lo puedan detectar, ¿verdad? Claro. Otro de los problemas que surgen, que los padres nos indican, es, tenemos ahora unos fresquitos de un niño que no tiene problemas de adaptabilidad, que le cuesta al niño adaptarse a los entornos, por ejemplo, cuando van a su casa, donde la abuela, cuando va al colegio, cuando viene acá, grita, llora, se desespera. Y es curioso porque, claro, el papá me dice: Luis, creo que hay dificultades de comunicación, de lenguaje o de alimentación. Y es un tema de adaptación que obviamente no le permite a ella desenvolverse en otros espacios. Y yo dije: no, esto hay algo más a nivel de reflejos primitivos. Y yo digo: vamos allá, ¿no? Vamos a hablar con Gustavo. Y es increíble como en las primeras sesiones de evaluación ya la niña va bajando su nivel de regulación. Y ahora en los pasillos empieza a conversar, pues, ¿no? Entonces, todas estas dificultades que generan frustración en los padres, como papá, como mamá, nos ponemos en sus zapatos y entendemos que necesitamos una ayuda especializada, ¿no? Y por eso ahora vamos a conversar un poquito más de qué es lo que sucede desde un fundamento un poquito científico sin ser muy técnico, para entender cómo funciona el cerebro en estos casos. Entonces vamos a trabajar, ¿qué te parece? Primero a conversar de la línea de la regulación o desregulación y los niveles de alerta, y cómo eso nos conduce a afectar otras capacidades como el lenguaje, la interacción, la psicomotricidad. Genial, Luis, genial. Mira, cuando nosotros estamos hablando de periodos de atención, generalmente solo lo basamos en la función ejecutiva y bueno, pedagógicamente eso es algo bastante importante. Pero cuando nosotros vemos la visión a partir del neurodesarrollo, vemos que para que el niño pueda sostener una atención se necesita un buen nivel de alerta, que las funciones ejecutivas obviamente tengan las herramientas necesarias y que la integración sensorial sea óptima. Mira que eso es algo que cuando nosotros lo observamos superficialmente quizás no permitimos verle la validez importante, pero cuando nosotros lo vemos representado, por ejemplo, vemos a la integración sensorial como un filtro en el cual es el que es capaz de separar todas las sensaciones que están corriendo a través del niño, que muchas veces nosotros nos centramos en el que el niño tenga que mantener la atención, pero si no es capaz de discriminar todas estas sensaciones, va a ser complicado que lo tenga. Imagínate esto, imagínate como que si el cerebro fuera como una persona que tiene que cumplir una tarea y mientras está intentando hacerlo, constantemente recibe como llamadas telefónicas que lo interrumpen. Entonces, obviamente, va a ser complicado que esta persona pueda realizar esa tarea porque constantemente recibe estas distracciones. Y eso es lo que pasa cuando un niño no discrimina bien. Y a veces nosotros esto lo relacionamos con algo del aprendizaje, cuando en realidad tiene un trasfondo un poco más al desarrollo infantil, algo más que se relaciona a cómo el niño es capaz de observar al mundo, que es algo increíble cuando nosotros vemos la teoría de integración sensorial. Pero mira, el tema de cómo el niño es capaz de filtrar los estímulos, cómo es capaz de poder separarlos para poder concentrarse en este estímulo y poder realizar este factor o esta función ejecutiva. Eso es algo bastante importante. Gustavo, de modo que generalmente para nosotros los adultos que ya aparentemente hemos madurado en nuestro cerebro, nuestras funciones, que aparentemente ya los reflejos se han extinguido, a veces nos es difícil procesar información. Y hay dos preguntas que te hago, ¿no? Para darle continuidad a ese tema, que creo que es algo que hay que escuchar muy bien. Número uno,
si nosotros que a veces tenemos dificultad para procesar cierta información, un cerebro que está en proceso de madurez, esto afecta a muchas otras áreas, ¿verdad? Como el lenguaje, la adaptabilidad, el tema educativo, el aprendizaje. Es decir, no es un tema que al ver la dificultad decimos hay dificultades de lenguaje, aprendizaje, que las hay, pero a veces la causa está en cómo integran sensorialmente y la consecuencia es esta, ¿verdad? Claro. Número uno. Y número dos, que nos hablen un poquito del tema de los sentidos, porque la gente generalmente conoce los 5 sentidos, pero no los 3 internos, para que se dé se cocine toda esta información en la cabeza del Sí, niño. espectacular. Como lo dices, nosotros tenemos estos 5 sentidos que generalmente los conocemos, pero son sentidos que se encargan de percibir el mundo. Son sentidos que se encargan de ver cómo el niño es capaz de percibir todos estos estímulos que el ambiente le va llegando. Y son importantes porque el cerebro se nutre a partir de ellos. El cerebro se alimenta de ellos. Pero como muy bien lo dijiste, estos otros 3 sistemas, lo que es la propiocepción, el sistema vestibular y la interocepción, mezclamos la interocepción también, tienen también un papel bastante importante dentro de esto. Y cuando hablamos de atención, se suma un poquito más. Por ejemplo, el tema propioceptivo, que es algo que nosotros quizás lo hemos escuchado mucho por este tema de hoy en día, la parte sensorial, como lo hemos visto que ha ganado fuerza, pero la propiocepción en sí termina siendo un factor bastante importante para que el niño pueda tener la conciencia lo suficientemente buena para poder cumplir una tarea, porque si no sientes tu cuerpo, ¿cómo lo vas a mover? ¿Sí? Entonces, mira cómo la propiocepción juega también un rol importante dentro de que el niño pueda culminar una tarea. A veces también tenemos niños, que recuerdo, fue un pacientito que teníamos esto que se le complicaba poder comer, porque para comer como que le daban una cucharadita, porque le daban de comer, y tenía que dar 10 vueltas a la mesa, recuerdo, y después regresar para recibir otra cucharadita de comida. Y puchica, cuando observamos el tema del movimiento, vemos que cuando un cerebro está enfocado en cumplir una necesidad, porque quizás le falta un poco de estimulación, el cerebro va a estar más enfocado en esta sensación de supervivencia. Y para él va a ser mucho más importante que poder hacer alguna actividad ejecutiva. Entonces, ahí vemos esta dificultad de que el niño se pueda mantener quieto, que es algo que no solamente está limitado a niños con dificultades en algún trastorno, sino es algo que hoy en día vemos mucho madurativamente. Niños que por dificultades, ya sea durante el embarazo, post-embarazo, incluso en los primeros años de vida, que hoy en día está muy popular el tema de las pantallas, nosotros podemos ver que también a veces se suele limitar esta acción. Pero mira, hay algo que cumple un rol muy importante, porque muchas veces nosotros observamos el perfil, ¿verdad? Y a veces nosotros nos encontramos con el hecho de que, recuerdas que a veces los papás nos dicen, conmigo el niño no logra hacer nada. Y cuando conversamos con la nana, nos comentan, no, conmigo sí se puede sentar a hacer la tarea. Exacto. Pero cuando vemos que los papás dicen, pero que conmigo no, pero con la nana se puede, ahí toca un papel muy importante el tema del vínculo. Exacto. ¿Sí? Sí. ¿Y quién más que tú para eso? Porque el tema del vínculo, mira, es algo que en Floor Time se lo maneja muchísimo y Luis tiene la formación completa en Floor Time y nos puede comentar un poco más. Sí, y antes de entrar al vínculo, un pequeño puentecito en cuanto al tema propioceptivo, porque esto es importante tener en cuenta cómo funciona el cerebro. Está la problemática que ya la hemos mencionado y que los padres y las madres nos comentan mucho, pero por ejemplo, este tema de propiocepción marca un montón de experiencias dentro del salón. Aproximadamente de nuestros pacientes, el 40-45% de los niños y niñas tienen estas dificultades, no solo en el cuerpo, sino en la boca, e impactan en su desempeño escolar y en su desempeño social, familiar. ¿Por qué? Porque los temas de comer, por ejemplo, niños que necesitan levantarse y darse la vuelta para comer, que no sienten su boca,
Por eso no saben cómo mover la lengua, cómo hacer una masticación lateral y rechazan el alimento. No le gusta comer esto, Luis. Es mañoso. No. Selectividad alimentaria, ok. Pero es porque no tiene un conocimiento, una conciencia de su boca. Entonces no tiene la seguridad de masticar y decir, voy a tragar con seguridad. Entonces, ¿qué aparecen? Los reflejos primitivos. El negocioso, la lengua sale. Ayer veía una nena de meses. Ha evolucionado, pero cuando llegó hacia esto, sacaba su lengua, el reflejo nauseoso está en la parte posterior de la lengua, aparece como defensa porque no sabía masticar, porque no sentía su musculatura, no sentía su mandíbula. Cuando le proporcionamos herramientas para que sienta su mandíbula, empezó a masticar y ahora come. En el caso, recuerdo bien un caso específico, ¿no? Que un colegio nos llamó a los dos, Luis, Gustavo, estamos preocupados. Este niño tiene un problema cognitivo porque le damos una consigna de aquí a allá. Y recuerdo muy bien que tú le dijiste, si él no siente su cuerpo y no puede dominar su vestíbulo, no va a poder ejecutar una consigna porque su cuerpo le está diciendo, muévete. Así funciona el cerebro cuando hay estas dificultades. Muévete un poco para que sientas tu cuerpo y te sientas seguro en este mundo, en este ambiente, y de ahí puedes relacionarte. ¿Te acuerdas que la mamá nos decía, en las horas sociales pajarea? Uh-huh. No, pero ¿por qué pajarea? Porque el cuerpo les dice. Entonces, ¿cómo eso evita o dificulta que el niño se relacione, se vincule, pueda procesar una información académica? Recuerdo un ejemplo que tú siempre pones. Si tienes ganas de hacer pipí, ha pasado 3-4 horas y no hay baño, y yo te digo a ti, ¿cuánto es 2 más 2? Tú no me vas a parar bola, porque tu cabeza y tu mente están preocupadas por cómo hago pipí. Cuando tú estás preocupado por tu cuerpo, o tienes un dolor, o no sabes qué sientes, qué te pasa, tú no puedes hacer acciones ejecutivas. Entonces, como esto afecta un montón, y el vínculo depende de eso, el vínculo también depende del otro, porque cuando tú entiendes eso, lo ayudas a regular. Cuando usas los mecanismos o los tipos de comunicación, ahora fresquito venimos de dar un taller, los estilos de comunicación visual, auditivo, kinestésico que usamos los adultos y los tipos, cuando usamos un lenguaje más maternal, paternal, colaborativo, directivo, muchas veces los niños son más kinestésicos y nosotros quizás somos muy auditivos, especialmente en el salón o cuando somos padres. Y no estamos en la misma dimensión de la comunicación, no nos bajamos a ese nivel, entonces no vamos a crear un vínculo, ¿verdad? Vamos a distanciar. Pero bueno, para profundizar un poco más, sí me gustaría que este tema del vínculo lo hable un poquito desde ese tema sensorial, para yo luego entrar con la comunicación. Sí, porque mira, hay una relación bastante íntima entre el lenguaje comprensivo y la propiocepción. Es un tema de que al yo tener quizás un tema propioceptivo, de que yo percibo un poco bajo mi cuerpo, eso hace que yo pierda un esquema corporal, pierda esa percepción de mí mismo. Entonces, en el lenguaje comprensivo, ahí es cuando indirectamente encontramos una dificultad, porque yo empiezo a comprenderme menos a mí como un individuo. Entonces, cuando estamos conversando, estamos en un grupo o estamos en una conversación grupal, o muchas veces en el aula de clase, encontramos niños distraídos, que se distraen constantemente, que a veces ni siquiera ellos notan cuando la atención es dirigida hacia ellos. Entonces, ahí vemos que se pierde un poco esta identidad, y el lenguaje comprensivo quizás es el primero que termina afectándose dentro de cómo se realiza la actividad. Pero mira, esto de acá, como lo mencioné, tiene una relación bastante amplia y cada una de estas cosas termina desregulando, y cuando hablamos de desregulación estamos hablando de cómo esto afecta al nivel de alerta, que es otro de los factores por el cual el niño necesita para poder realizar o terminar una tarea. Esta alerta es como un tanquecito que sube y baja, que cuando está bajo el niño está apagado, que cuando está muy alto el niño está un poco ansioso, está hiperactivo, y que necesitamos tenerlo como en una parte media para que el niño pueda tener
esta atención necesaria para poder focalizarse y poder concentrarse en una tarea. Este nivel de alerta que puede alterarse por muchas cosas, pero lo importante aquí es saber reconocer cuando está alto y cuando está bajo, ¿sí? Entonces, Eso es importantísimo, ¿no? sí, mira, y al final pues tenemos el tema de las funciones ejecutivas, que eso es algo bastante pedagógico, bastante importante también conocerlo, porque termina generándolo, nosotros lo vemos directamente como la realización de la tarea, pero esto también tiene como sus partes. Una ideación, que es este tema de crearme esta idea generalizada en el cual yo me veo a mí como individuo realizando la tarea. Yo veo a mí proyectándome, ejecutando esta tarea. Y ahí es cuando nosotros vemos que quizás el niño puede, nosotros damos la instrucción, pero parece que estuviera perdido. Que por más que nosotros le explicamos, se le complica poder generar como una idea de lo que está haciendo. Entonces se pierde la voluntad, pierde el feedback, pierde el feed forward, pierde la anticipación. Entonces lo perdemos. Muchas veces la ideación puede estar bien, pero ahí viene la otra, que es la planificación, que esa es otra faceta, porque en la planificación el niño tiene la idea de cómo realizar la tarea, pero se le dificulta planificar su cuerpo para poder realizarlo. Y ahí es cuando nosotros vemos el tema el tema sensorial. Se le dificulta su cuerpo porque le falta tono muscular, le falta poder ampliar sus rangos de movimientos, tiene la propiocepción necesaria para poder mover su cuerpo. Eso es importante, porque a veces el niño, cuando está haciendo una tarea, lo observamos que quizás no lo hace tan bien, pero dentro de la misma faceta el niño intenta hacerlo. La dificultad es un igual denominador a un gasto energético. Claro, el niño se nos va a cansar un poco más. Pero mira, al final, la última, que es la ejecución, termina siendo la relevante en el punto de cómo el niño termina la tarea. Porque quizás el niño al final logra planificarse y durar el tiempo necesario para culminarla, pero al final lo que se equivoca es en la parte final. Sabe el niño, por ejemplo, cómo sumar, sabe que es aumentar una cantidad, pero en el momento de la realización, de la finalización, se equivoca en el último dígito, se equivoca en poder hacerlo. Es cuando lo planifica su cuerpo, pero en la ejecución final se equivoca con el resultado. Entonces, aquí hay otro tipo de mecanismos cognitivos que interfieren dentro de este mismo proceso, que bueno, eso los tocaremos en otro momento, pero mira lo importante de conocer cómo la integración sensorial, la alerta y las funciones ejecutivas se relacionan tan íntimamente y se relacionan también de una manera tan íntegra para poder hacer que un niño pueda terminar una tarea. Poderoso, Gustavo, lo que acabas de mencionar es poderosísimo. No se imaginan, a ver, yo aquí ahorita estoy maravillado y voy a sacar frases, las voy a repetir. Si no comprendo mi cuerpo, no comprendo cosas. Uh-huh. Es natural que si un niño no puede identificar las partes de su cuerpo, propiocepción, no puede ubicarse en un espacio, no puede relacionarse con otros cuerpos. Y al relacionarse con otros cuerpos, la relación y el vínculo implica ya el uso de funciones ejecutivas. Oye, si esto los maestros lo supieran más a fondo, lo entrenarían, la educación fuera diferente. Y esa es una labor en la que estamos, ¿no? Precisamente por eso nos hemos entrenado en estos temas y lo estamos divulgando para que tengan un impacto importante en casa con los padres y en los colegios. El otro tema que acabas de decir, como estás quirúrgicamente hilando, ¿no? Haciendo una disección en el tema de que si ideo, planifico y en el momento que voy a ejecutar no puedo, tengo que ver por qué no puedo. Entonces viene nuestra visión terapéutica. No puedes porque tienes un bajo tono, no puedes porque tienes una hipersensibilidad, no puedes porque tienes problemas vestibulares,
¿Por qué no puedes ejecutar el movimiento no solo del cuerpo, sino de la boca? Mira, lo curioso, a veces un niño no puede pronunciar una R o una sílaba. Y la terapia tradicional dice, punto de articulación, modo de articulación, vibra la lengua, reposición. Pero si este niño es hipersensible, ¿qué va a pasar con esa lengua? Esa lengua va a estar peleando con la saliva. Porque como siente mucho más de lo que sentir la saliva, lo desconecta de hacer el plano de movimiento. Y ahí en el neurodesarrollo nunca desarrolló el plano de elevación de lengua y vibración porque estaba ocupada peleando con contener la saliva. Entonces muchos niños descansan la lengua abajo de la boca y no la contactan con el paladar porque tienen mucha sensibilidad. Lo contrario, cuando tienen hiposensibilidad y no sienten, andan buscando, se chupan las cosas, se meten las cosas a la boca y las glándulas salivales no tienen el control adecuado para segregar la saliva porque no discriminan texturas, sabores. Entonces se meten un montón de comida a la boca y no la mastican porque la quieren tener en la lengua y en el paladar o tragarla para sentirla y las funciones se afectan, el habla se afecta. Entonces, ¿cómo es? Bueno, es que esto es una ciencia, ¿no? Y el cerebro del niño en ese momento está ocupado tratando de, estacionándose en esa capacidad, tratando de madurarla, pero como no tiene la ayuda necesaria, se queda enganchado y no hace pues otras funciones. Lo que tú decías, las funciones ejecutivas, no puedo aprender los colores o decir los colores, procesarlos en mi cabeza, los números, qué sé yo, las categorías, los animales, el inglés, los otros idiomas, porque está ocupado peleando con su cuerpo. Ese es el concepto, ¿no? Sí. Y mira, tocaste algo bastante importante con el tema de la postura, porque infiere mucho también en la posición. O sea, estamos viendo niños que cuando están con un nivel de alerta bajo, generalmente su cuerpo entra en etapa de reposo. O sea, generalmente la conducta postural que nosotros vemos es un cuerpo un poco más hacia abajo, como que intentan luchar contra la gravedad para no irse cada vez más abajo. Y uno de los que nosotros observamos es la posición de la cabeza. ¿Sí? Cómo mantener una posición de la cabeza en flexión, un poco hacia abajo, de manera constante, hace que incluso, y eso me recuerdo que una vez tú lo hablaste, el tema de que como el tema de la posición de la cabeza hacia abajo infiere que la mandíbula también baje, y en este movimiento también es una lucha en el cual estoy intentando controlar, teniendo este control motor también en mi boca mientras estoy haciendo la tarea. Entonces son muchas las cosas que intervienen dentro de estos. Ahora, son desafíos que el niño, mientras él vaya teniendo las herramientas, claro, las puede superar. El problema es cuando estas herramientas, estas dificultades se vuelvan demasiado cotidianas, que terminan convirtiéndose al final como en una barrera que el niño impida que pueda culminar las tareas. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, pues amerita que podamos realizar una evaluación, ¿verdad? Y también es frustración porque cuando el maestro o los padres no tienen esta visión, incluso terapeutas no tienen esta visión, este conocimiento conceptual, ven la conducta, ven la habilidad que no se ejecuta. No estás leyendo, no estás respondiendo, no estás hablando. Claro, entonces el niño escucha y dice, no hablo, no hago esto, y encima estoy peleando con mi cuerpo. ¿Qué hago? ¿Qué diablos hago? ¿Quién me ayuda? Entonces la problemática es grande. La clave es entender también cómo funciona el cerebro, todo lo que hemos explicado y más. Esto realmente es una base para poder identificar realmente qué área necesita intervención, evaluación e intervención. Y es importante tener en cuenta esto porque los niños, cuando hay varios hermanos, ¿no? Los padres generalmente van comparando el desarrollo, se dan cuenta, ¿no? Y cada desarrollo es diferente, pero hay líneas bases, es decir, hay líneas de madurez que van a tardar un poquito
y que con el ambiente y la interacción con otros pueden lograr a madurar su cerebrito, pero hay otros que no, y al no lograrlo necesitan una intervención inmediatamente o una evaluación inmediata, ¿no? Bien, ¿y qué te parece que ahora vamos a hablar de las preguntas? De estrategias, vamos a hablar un poco de estrategias, ¿no? Que igual implícitamente hemos dicho una, pero vamos a darle más específicamente esas estrategias. Mira, como estrategia generalmente yo recomiendo indirectamente, si estamos teniendo un niño con una dificultad en el cual la tarea se le complica, revisar el entorno es algo bastante importante, revisar cómo está el entorno. Muchas veces, tocando un poco el tema otra vez de la postura, es ver el lugar en el cual el niño esté realizando la tarea. Muchas veces cuando un niño está, lo ideal, cuando un niño está haciendo una tarea, es de que el lugar donde está haciendo tenga que tener la distancia suficiente para que un niño pueda mover su mano, su codo y su hombro al mismo tiempo, que haga esta cadena de movimiento. Muchas veces cuando vemos el espacio en el niño cuando está haciendo la tarea, observamos que el espacio quizás es muy ancho y el niño está intentando hacer la tarea en esta posición, donde al asentar el codo, pues termino bloqueándolo y el movimiento del hombro se vuelve un poco condicionado. Entonces, al yo bloquear una articulación tan necesaria para el movimiento, lo que hago es hacer que el niño me desgaste más energía. Obviamente, después de esto, me va a complicar que lo pueda sostener por mucho tiempo. Pero la posición es importante. El lugar en el que el niño está haciendo la tarea, ¿sí? Al mismo tiempo, poder evitar que el espacio tenga muchas variables en el cual pueda distribuir su atención. Hoy en día estamos acostumbrados a darle todas las herramientas necesarias para que nuestros hijos puedan cumplir con su tarea y lo llevamos a un escritorio donde tiene como una papelería, un lugar donde tiene muchos lápices de colores, un lugar donde tiene muchos marcadores, muchas cosas en el mismo esfera. Y cuando nosotros vemos el tema de cómo el niño discrimina en el tema visual, los colores vivos siempre van a generar una distracción extra. Entonces constantemente estamos viendo que el niño está direccionando su atención porque el cerebro focaliza estos colores y hace que evite que se mantenga focal el tema que está haciendo. Entonces, evitar que estas cosas en el momento que el niño está haciendo la tarea estén en una altura en el que el niño se involucre dentro del espacio visual, ¿sí? Okay. El tema de evitar un poquito estos tipos de materiales en el espacio que está haciendo, cuidar el entorno para también cuidar su postura, es una de las recomendaciones que yo creo que sería bastante importante. Sí, esa. Y claro, complementando lo que tú dices, siempre considero el tema de postura, ¿no? Muchas veces me preguntan que por qué como terapeuta de lenguaje mi equipo y yo nos fijamos mucho en el tema de postura y no solo el de la boca, porque en la formación que tenemos de neurodesarrollo, de temas posturales, de cómo impacta lo grueso a lo fino, identificamos que muchas veces un movimiento de lengua depende de que posturalmente el niño pueda sentirse estable y ahí disociar. Tiene el concepto de disociar. Disociar es mover músculos más pequeños cuando los más grandes le permiten esa liberación. Entonces, siempre es importante que el niño pueda sostener sus pies en el piso, ya sea en el salón, en casa, cuando coma, que pueda estar un poco recto, que su base de sustentación, es decir, sus piernas no estén ni tan abiertas ni tan cerradas, para que pueda lograr el tono adecuado para generar una función, que su cabeza no esté inclinada hacia abajo, que su pecho no esté presionando su abdomen, porque ahí viene un tema poco tratado por los terapeutas del lenguaje, el tema de la respiración. Cuando un niño está encorvado, su pecho aplasta su abdomen y no deja que el abdomen haga movimientos para que el niño pueda fonar con fuerza, con claridad y poder articular más palabras y poder tener una oxigenación mejor a nivel cerebral. Y el tema de los tipos de comunicación o los estilos de comunicación para el vínculo. Si no hacemos vínculo, esta es una herramienta importante, si no hacemos vínculo o no somos conscientes de cómo hacer un vínculo con el niño,
cualquier actividad o juguete que usemos no sirve de nada. Entonces muchas veces como papá o mamá somos como muy estructurados cuando vamos a querer realizar algo con nuestro niño. Siéntate, espera, o dentro del salón, siéntate, espera, atiende, mira. Enviamos muchas consignas. No envíen muchas consignas, no den muchas consignas. La relación, el ida y vuelta, se genera cuando el niño se conecta porque te ve divertido y porque usas formas de comunicación similar a la de él. El niño, cuando está en proceso de madurez, se mueve mucho, le gusta explorar con su tacto. Entonces, habla menos, ayúdalo a que toque algo, genera expectativas y te conectas. Esa es una buena herramienta que les va a ayudar a conectarse y a vincularse. Mira, ese tema de la postura es algo que tiene una validez tan grande. El tema de la recomendación que diste. Mira, recuerdo una vez que fuimos a un colegio y fuimos a observar a un niño que estaba teniendo dificultades para poner atención a la maestra que estaba al frente. Y lo primero que observamos fue, el niño tenía síndrome de Down. Ya sabemos que en el síndrome de Down la propiocepción es una de las cosas que se afecta, este esquema del cuerpo. Y el tema de los pies, cómo los pies que están bien asentados, que no están en el aire ni que están flotando, son tan importantes para que el niño se ubique en el espacio. Muchas veces el tema de que los pies estén columpiados, estén flotando, terminan haciendo que el niño no se ubique en el espacio y termina construyéndose una distracción tan fuerte para él, porque un cerebro que no está ubicado es un cerebro que no va a coordinar, ¿sí? Entonces mira cómo de importante es esta relación. Y hablando un poco de la propiocepción, porque nosotros hemos hablado mucho sobre la propiocepción, pero es algo que también podemos estimular antes de la tarea, para que el niño tenga la suficiente conciencia para que pueda realizar la tarea sin ninguna dificultad. Y hay muchas actividades muy simpáticas que podemos utilizar. A mí me gusta de que el niño haga como esta presión profunda, como que haga que si estuviera empujando una pared, como que lo arrimamos con las palmitas de las manos y que empuje, que cargue algo pesado, que salte, que se mueva antes de realizar una tarea, para que genere el suficiente esquema y el cerebro no tenga que buscarlo mientras está sentado haciendo la tarea. Entonces nosotros le cumplimos ese rol, cumplimos esa necesidad que quizás en su momento el cerebro lo está pidiendo. Entonces, miren lo importante. Bien, ahora producción nos va a pasar unas preguntas que nos hacen por el chat. A ver, Luis, tenemos 3 preguntitas que nos han dejado en los chats. Mi hija de 4 años termina los rompecabezas, pero nunca termina de comer. ¿Es lo mismo? Mira, ahí está. Es una pregunta, ya quizás la respondimos un poco. El tema de propiocepción y de comunicación. Esa relación tan íntima que tienen. Mira las dos tareas, rompecabezas y comer. Que puede haber sido rompecabezas y escribir una oración. O rompecabezas y pintar las figuras geométricas. Si no ejecuta esto, hay problemas de aprendizaje, hay problemas de alimentación, hay un problema. Pero, ¿qué es lo que vemos nosotros ahí? Como está armando su rompecabezas y se concentra en ese rompecabezas, está buscando propiocepción. ¿Qué nos está comunicando? Que no puedo pasar al otro escaloncito, por poner una analogía, hacer algo más elaborado, porque primero necesito organizarme yo con algo que sentir o estructurar para poder alimentar. Hay más cosas ahí, pero eso es lo primero que vemos. Sí, realmente esta pregunta, tiene que ver mucho con lo que comentó Luis, de cómo la niña necesita esta sensación de su cuerpo, pero cuando nosotros vamos al tema direccional al final, tiene un denominador común, pero tiene una funcionalidad diferente. Estamos hablando de que cuando hace un rompecabezas, sí, hay funciones ejecutivas iguales que las que está cuando está alimentándose, aunque en la actividad de alimentación implica un poco más este tema de las praxis oral, ¿verdad, Luis? Claro, exacto.
perjudica más este tema de la plexus oral. Pero mira, importante, cómo cuidamos esta relación entre la propiocepción del cuerpo y la parte oral. Tenemos una segunda pregunta. Mi hijo termina todo cuando está con la abuela, pero conmigo nunca. Mira, la mamá se preocupa pensando si el problema es ella. ¿Soy el problema? Nos pone aquí. Bueno, más allá de que si es el problema, siempre lo que comunicamos a los padres es primero que no se culpen, porque nadie nace con un manual para criar a nuestros hijos y cada hijo es diferente. Pero sí tenemos que, y recuerden un poco la estrategia que hablamos hace un momento de comunicación. ¿Cómo le habla a la abuela? ¿Cómo se acerca a la abuela? ¿Cómo hace el vínculo la abuela? ¿Y cómo lo hago yo? Ahí está la respuesta. Tienes toda la razón, Luis. El tema del vínculo es importante. Y hay algo que dentro del vínculo que es el cuidado. ¿Y qué más cuidado que el que los abuelos nos pueden dar, verdad? Esta sensación de cuidado al final termina haciendo que este vínculo sea mucho más robusto con ellos. Y quizás eso es algo que impacte con los abuelos y que quizás mamá necesite reforzar un poquito más, ¿no? Aunque igual es una pregunta que tiene muchas respuestas, pero esta es una opinión que va mucho direccionado al tema del vínculo. Muy bien, tenemos una tercera pregunta. ¿Cuánto tiempo de atención es normal para un niño de 3 años? Mira, el tiempo de atención es bastante relativo. Yo considero, bueno, hay en algunos libros marcan el tiempo de atención según lo derivado del año. O sea, cada año el niño tiene que aumentar 1 minuto más de su atención, pero realmente es relativo, porque cuando nosotros aprendemos un poco como a diseccionar un poco el tema de la atención, observamos que la atención se mantiene mientras la atención sea interactiva, mientras se junte con la atención conjunta, ¿verdad? Exactamente. Es relativo. Generalmente hay estándares, pero son estándares, ¿no? Que la atención quizás un poco más grande del niño, 5 años, 6 años, dura 20 minutos. La atención real. Esto es como el fútbol. Hay 90 minutos, 95 minutos, pero ¿cuánto se juega realmente? ¿Ya? Lo mismo sucede en una mañana y tarde del colegio o en una actividad de terapia que dura 50 minutos o una actividad de juego con los padres. No siempre se va a atender o a trabajar todo ese tiempo porque el cerebro tiene momentos en que la atención puede bajar o subir de acuerdo al nivel de alerta. Pero los minutos de calidad lo vamos a ir midiendo por niveles de atención conjunta y atención compartida, atención conjunta, elaboración que hace el niño a su ida y vuelta y ese disfrute que tiene. Claro. Y mira que a veces hay niños que yo por ejemplo en una sesión a veces puedo jugar con algo 10 minutos o 15 minutos y lo vuelvo a repetir porque les está generando disfrute al niño. Y ese tiempo el niño hizo un aprendizaje enorme, no solo del juego, sino de varios condicionamientos, de varios condimentos, como por ejemplo pedir, decir sí o no, querer más, decir no quiero, reírse, sentir su boca, sentir su cuerpo, lanzarse a la colchoneta para sentir su cuerpo, enfocarme la atención. O sea, hay un montón de cosas que se trabaja ahí, pero es relativo. Sí, realmente importante. Mira, nos hemos quedado con mucha información, Luis. Creo que este podcast nos ha enriquecido mucho con diferentes tipos de situaciones involucrando desde los momentos de frustración, el componente científico y de cómo también directamente podemos darles tips para que puedan ir abordando esas cosas. Es algo bastante importante. ¿Ya se terminó? Sí, yo creo que ya estamos con el tiempo. Bueno. Igual nos vamos con unas teorías bastante importantes. Muchas veces, cuando un niño no termina la actividad, hay que entender que no todo es flojera, como siempre nosotros decimos, sino que también es un cerebro que está intentando también focalizarse lo suficiente para poder culminarlo. Está intentando discriminar, está intentando regularse, está intentando al mismo tiempo comprender la tarea. Entonces, es importante comprender todos estos factores para entender también cómo el cerebro del niño funciona. Y es un proceso
de maduración o madurez, está madurando el niño, está haciendo conexiones. Se necesita tiempo, paciencia. En resumen, hay que tener en cuenta el perfil individual del desarrollo del niño. El gran perfil individual. El perfil individual, tener en cuenta los niveles de comunicación que usamos nosotros con ellos y tener en cuenta este tema del cuerpo. Si no, ojo con lo que dijo Gustavo, llévense eso. Si no comprendo mi cuerpo, no comprendo el mundo. Bien, cada lunes estamos subiendo capítulos. Por favor, suscríbanse, síganos, denle un toque a la campanita por YouTube para que puedan poder vernos, hagan sus comentarios y pues nada, Gustavo. Agradecidos con la atención de cada uno de ustedes. Vamos a seguir tocando cada vez más temas. Yo creo que estas 2 sesiones de podcast nos ha ayudado mucho y vamos a seguir compartiendo más información con ustedes. Así que esto fue Caóticamente Felices. Gracias. Gracias.